Hay un cálculo que los ingenieros modernos han hecho repetidamente sobre ciertas estructuras antiguas. Un cálculo simple. Toman las dimensiones de la estructura, el peso de los materiales, la precisión de los cortes, la distancia desde las canteras y aplican la mejor tecnología disponible en la época en que supuestamente fue construida. Y en 7 casos, ese cálculo produce siempre el mismo resultado. No es posible, no con esas herramientas, no con esa organización, no en ese tiempo. El resultado físico que tenemos frente a nosotros no puede haber sido producido por los medios que la historia oficial atribuye a sus constructores. Eso no significa que sean construcciones extraterrestres. No significa que sean milagros. Significa algo más preciso y más inquietante que cualquiera de esas dos opciones. Significa que quien construyó esas estructuras tenía acceso a un conocimiento o a una tecnología que no aparece en el registro histórico, que hay algo en la historia de la humanidad que no estamos viendo. Y que esas 7 construcciones son la evidencia física de esa ausencia. Esto no es especulación, esto es ingeniería, esto es física. Y cuando termines de escuchar estos 7 casos, la pregunta que te vas a hacer no es si son reales. La pregunta que te vas a hacer es por qué nadie te los había explicado así antes. El primero está en Líbano, y es el que más directamente desafía los límites de lo que consideramos físicamente posible con tecnología antigua. Baalbek, una ciudad en el valle de la Bekaa, en el Líbano moderno, que fue un centro religioso de primer orden en la antigüedad. Los romanos construyeron ahí algunos de sus templos más grandes. El templo de Júpiter en Baalbek es uno de los complejos religiosos más grandes que Roma construyó en todo su imperio. Y los romanos, con toda su ingeniería avanzada, con sus grúas, sus poleas, sus sistemas de andamiaje, construyeron ese templo sobre una plataforma que ellos no construyeron. Una plataforma que ya estaba ahí cuando llegaron. Una plataforma que, según el análisis arqueológico del sitio, es significativamente anterior al período romano. Esa plataforma está formada por bloques de piedra caliza de dimensiones que no tienen equivalente con ninguna otra construcción del mundo, antiguo o moderno. Los 3 bloques más grandes, conocidos como la Trilitón, pesan entre 800 y 1000 toneladas cada uno. 1000 toneladas. Están colocados a más de 7 metros de altura sobre el nivel del suelo y encajan entre sí y con los bloques adyacentes con una precisión de milímetros. Para poner eso en perspectiva, la grúa terrestre más poderosa del mundo en operación actualmente puede levantar aproximadamente 2000 toneladas en condiciones ideales, con una base de cimentación específicamente preparada en un entorno controlado. Mover un bloque de 1000 toneladas desde una cantera, transportarlo a distancia y elevarlo a 7 metros de altura con la precisión que muestran los bloques de Baalbek requeriría no solo la grúa más poderosa del mundo, sino una infraestructura de apoyo que no existe en ningún sitio arqueológico de esa región. Los ingenieros que han estudiado Baalbek no han propuesto una explicación que cierre el caso. Los romanos que construyeron sobre la plataforma evidentemente tampoco sabían cómo había sido construida, porque en ningún texto romano hay ninguna referencia a los métodos de construcción de esa base. La encontraron ahí y construyeron encima, como quien construye una casa sobre una roca sin preguntarse cómo se formó la roca, quién colocó esos bloques, cuándo, nadie lo sabe. Y esa respuesta, viniendo de una de las civilizaciones más documentadas de la historia, dice algo sobre la magnitud del misterio. El segundo está en Perú, y su misterio no está en el peso de los bloques, sino en algo que en ciertos aspectos es más difícil de explicar: la perfección del encaje. Sacsayhuamán es una fortaleza inca en las afueras de Cusco. Sus muros están construidos con bloques de piedra andesita y caliza de hasta 120 toneladas. Eso ya es extraordinario, pero lo que convierte a Sacsayhuamán en un caso que los ingenieros no pueden explicar no es el peso de los bloques, sino la geometría de su encaje. Los bloques de Sacsayhuamán no son rectangulares, no son uniformes. Cada bloque tiene una forma irregular, con múltiples ángulos, con superficies que no son planas sino ligeramente curvas, diseñadas para encajar exactamente con el bloque adyacente de una forma que recuerda a un rompecabezas tridimensional de 120 toneladas.
y ese encaje es tan preciso que entre los bloques no entra una hoja de papel. Sin mortero, sin adhesivo, sin ningún material de unión. Solo piedra contra piedra con una tolerancia de ajuste que los canteros modernos con herramientas eléctricas describen como extraordinariamente difícil de replicar. El problema técnico central es este. Para cortar un bloque de piedra con esa geometría irregular y ese nivel de precisión de encaje, necesitas saber de antemano exactamente cómo va a ser el bloque con el que va a encajar. Necesitas diseñar los dos bloques como un sistema, no como piezas independientes. Eso requiere planificación tridimensional avanzada, sistemas de medición de precisión y métodos de corte controlado que no están documentados en ninguna fuente sobre la tecnología inca. Los experimentos replicados con herramientas de bronce, que son las que los incas tenían disponibles según el registro arqueológico, no han logrado producir superficies de encaje comparables en piedra andesita, que es una de las rocas más duras que existen. Los canteros profesionales que han intentado la replicación han estimado que cada superficie de encaje requeriría meses de trabajo manual, con herramientas de bronce. Para una fortaleza del tamaño de Sacsayhuamán, eso implicaría miles de años de trabajo. No décadas, miles de años. Pero los incas construyeron Sacsayhuamán en un periodo que el registro histórico estima en menos de un siglo. Algo no cuadra, y lo que no cuadra no es menor. Es el núcleo completo de la explicación. El tercer caso está en un lugar que muy poca gente asocia con construcción monumental. Y esa falta de asociación es parte del problema. La isla de Pohnpei, en Micronesia, en el Pacífico Central. En esa isla, construida sobre un arrecife de coral en el Océano Pacífico, hay una ciudad, no los restos de una aldea. Una ciudad, Nan Madol, construida sobre 92 islotes artificiales interconectados por canales, con muros de basalto de hasta 8 metros de altura y más de 1 metro de grosor. Los bloques de basalto usados en la construcción son columnas hexagonales naturales de hasta 10 toneladas cada una, extraídas de canteras en otra parte de la isla y transportadas hasta el sitio de construcción por métodos que nadie ha podido determinar con certeza. ¿Por qué es eso tan difícil? Porque la isla de Pohnpei no tiene ríos navegables que conecten las canteras con el sitio de construcción. El transporte por mar en canoas requeriría flotas de un tamaño que ninguna cultura del Pacífico Central ha operado en el periodo histórico conocido, y los bloques pesan 10 toneladas. Una canoa tradicional del Pacífico no transporta 10 toneladas. La tradición oral de los habitantes de Pohnpei dice que los bloques de Nan Madol fueron levitados hasta su posición mediante el uso de magia. Eso es lo que la historia oral preserva. Ese detalle ha sido descartado por la arqueología occidental como mitología. Pero la arqueología occidental tampoco ha propuesto una explicación alternativa que funcione matemáticamente. El descarte de la explicación local no ha sido acompañado de una explicación sustituta convincente. Nan Madol fue construida hace aproximadamente 1000 años, en una isla remota del Pacífico, por una cultura que, según el registro arqueológico disponible, no tenía tecnología de construcción monumental. Y sin embargo está ahí, 92 islotes artificiales, 90.000 toneladas de basalto, una ciudad en el océano que no debería poder existir. Suscríbete a Misterio y Evidencia ahora si esto te está generando las preguntas correctas. Activa la campanita. Los próximos 4 casos son los que más han dividido a la comunidad científica. El cuarto está en Bolivia. Ya lo hemos mencionado en este canal, pero hay un detalle de Pumapunku que merece su propio espacio en esta lista, porque es el más difícil de explicar con cualquier tecnología que no sea la nuestra. Pumapunku, en el altiplano boliviano, a 4.000 metros de altitud, tiene bloques de diorita roja cortados con ranuras en H perfectamente simétricas, con esquinas internas a 90 grados exacto, con agujeros circulares de diámetro uniforme y con superficies planas con una tolerancia de planitud de menos de 1 milímetro. La diorita es una de las rocas más duras que existen. Su dureza en la escala de Mohs es de entre 6 y 7, comparable al cuarzo. Para cortar diorita con esa precisión se necesitan herramientas más duras que la diorita misma. Diamante, carburo de tungsteno, herramientas que no existían en el altiplano boliviano
en ningún periodo histórico conocido. Hay un detalle adicional que los investigadores que han estudiado Pumapunku mencionan cuando los escuchas hablar del sitio, fuera de contextos académicos formales. Las ranuras en H de los bloques de diorita son exactamente iguales entre sí. No aproximadamente iguales, exactamente iguales, con variaciones menores a 1 milímetro entre bloques distintos. Eso no es artesanía, eso es manufactura en serie. Y la manufactura en serie de componentes intercambiables es un concepto de ingeniería industrial. Quien cortó esos bloques no solo tenía herramientas más duras que la diorita, tenía un sistema de producción estandarizado con control de calidad dimensional. En el altiplano boliviano, hace al menos 1500 años. El quinto lugar es el menos conocido de esta lista y posiblemente el más perturbador en términos de lo que implica sobre la historia de la civilización humana. Göbekli Tepe, en el sur de Turquía, ya lo hemos mencionado antes, pero hay un aspecto de ese sitio que no recibe suficiente atención y que cambia completamente la forma en que hay que pensar en él. Las columnas de piedra caliza de Göbekli Tepe, de hasta 6 metros de altura y 20 toneladas de peso, están decoradas con bajorrelieves de animales esculpidos, con un nivel de detalle y una calidad artística que los arqueólogos describen como sorprendente para cualquier época. No solo para hace 12.000 años, zorros, escorpiones, grullas, jabalíes, serpientes, todos esculpidos con una comprensión de la anatomía animal que requiere observación sistemática y habilidad técnica sostenida durante generaciones. Pero el detalle que cambia todo es este. Göbekli Tepe fue deliberadamente enterrado, no abandonado, no destruido por invasores, enterrado. Alguien, hace aproximadamente 10.000 años, tomó la decisión de cubrir ese complejo con toneladas de tierra, de forma sistemática y controlada, preservando las estructuras debajo. Eso es lo que permitió que llegara hasta nosotros en tan buen estado. ¿Por qué enterrar deliberadamente el lugar más importante de tu civilización? ¿Qué circunstancia lleva a una comunidad a tomar la decisión de sepultar bajo tierra el centro de su vida religiosa o comunitaria? Las teorías van desde rituales de cierre de un ciclo hasta la respuesta de emergencia ante alguna catástrofe inminente. Pero ninguna de esas teorías explica completamente la precisión y la sistematicidad del enterramiento. Fue planeado, fue ejecutado con cuidado y fue hecho por personas que sabían que lo que estaban enterrando tenía un valor que quería ser preservado. ¿Para quién? ¿Para cuándo? Son preguntas que Göbekli Tepe no ha respondido todavía. El sexto lugar está en Egipto, pero no en el Giza que conoces. En una parte de Egipto que los turistas raramente visitan y que los libros de texto raramente mencionan, el Serapeum de Sáqqara, un complejo de túneles subterráneos excavados en la roca, bajo el desierto egipcio, que contiene 24 cajas de granito negro de Asuán. Cada caja tiene aproximadamente 4 metros de largo, 2 de ancho y 2 de alto. Cada caja pesa entre 70 y 100 toneladas. Y cada caja fue cortada con una precisión que los ingenieros que las han medido con los instrumentos modernos describen con una sola palabra: imposible. Las superficies internas de esas cajas tienen una planitud que los instrumentos modernos miden en menos de 2 milésimas de milímetro. Eso no es precisión artesanal, eso es precisión de laboratorio. Las esquinas internas tienen ángulos de 90 grados con una desviación menor a 1 milímetro. Los lados opuestos son perfectamente paralelos, en granito negro, un material extremadamente difícil de trabajar, con herramientas de cobre y cuarzo, que es lo que la arqueología oficial atribuye a los constructores del antiguo Egipto. El investigador Christopher Dunn, cuya formación en ingeniería de precisión industrial lo llevó a analizar el Serapeum en detalle, publicó sus conclusiones con una claridad que la arqueología oficial ha preferido no debatir directamente. Para producir esas superficies en granito con esa planitud, con los métodos disponibles en el antiguo Egipto según el registro arqueológico, sería necesario un número de horas de trabajo por caja que hace matemáticamente imposible completar las 24 cajas en el periodo histórico que se atribuye a su construcción, y eso asumiendo que las herramientas de cobre pudieran producir esa planitud, lo cual los experimentos prácticos no han confirmado. Las cajas están ahí,
Las medidas están documentadas y la explicación de cómo fueron construidas no existe en ningún lugar del registro histórico o arqueológico oficial. El séptimo y último lugar cierra esta lista de una forma que es casi narrativamente perfecta, porque es el más reciente de los 7 en términos de descubrimiento, el que tiene la evidencia más directamente verificable con tecnología moderna, y el que plantea la pregunta más grande de todas. La ciudad submarina de Dwarka, en el Golfo de Khambat, en el oeste de India. En el año 2001, el Instituto Nacional de Oceanografía de India realizó exploraciones en el Golfo y encontró a 30 metros de profundidad una serie de estructuras geométricas regulares distribuidas sobre un área de varios kilómetros cuadrados, paredes, plataformas, lo que parecen ser calles. Los análisis posteriores confirmaron que las estructuras son de origen artificial, no formaciones geológicas. Construcciones. La datación de los artefactos recogidos del fondo del Golfo, incluyendo fragmentos de madera y materiales orgánicos asociados a las estructuras, dio resultados de entre 9.000 y 9.500 años de antigüedad, 9.000 años, lo que significa que esa ciudad fue construida antes de que el nivel del mar subiera lo suficiente para cubrirla, en el periodo de transición entre la última era glacial y el Holoceno, una ciudad de 9.000 años de antigüedad bajo el agua, en un periodo en que se supone que la humanidad estaba apenas comenzando a desarrollar la agricultura, construida con una planificación urbana que implica ingeniería, organización social compleja y conocimiento constructivo que no encaja en la línea del tiempo que la historia oficial ha establecido para el desarrollo de la civilización humana. El gobierno de India anunció planes de excavación sistemática del sitio. Esos planes nunca se materializaron completamente. Las razones oficiales fueron logísticas y presupuestarias. Las razones no oficiales nunca fueron declaradas, y la ciudad sumergida de Dwarka sigue ahí a 30 metros de profundidad en el Golfo de Khambat, esperando una excavación sistemática que parece que nadie tiene urgencia de completar. 7 construcciones, 7 casos en que la física, la ingeniería y la matemática producen el mismo veredicto cuando se aplican honestamente a la evidencia disponible. No debería ser posible, no con las herramientas que se atribuyen a sus constructores, no en el tiempo que se atribuye a su construcción, no con el nivel de organización que se atribuye a las culturas responsables. Y sin embargo está ahí, en piedra, en granito negro, en bloques de basalto en el fondo del océano, en columnas de caliza enterradas deliberadamente hace 12.000 años por alguien que quería preservarlas, para un futuro que no conocía. La humanidad tiene una historia oficial, tiene fechas, tiene nombres, tiene narrativas que explican de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. Pero tiene también 7 construcciones que esa historia no puede explicar. 7 evidencias físicas de que algo ocurrió antes, o de una forma diferente, o con recursos que no reconocemos todavía. Y esas 7 construcciones no van a desaparecer porque la explicación oficial las ignore. Llevan siglos ignoradas, y llevan siglos siendo más grandes, más precisas y más inexplicables que cualquier teoría que se ha propuesto para justificarlas. La piedra no miente, los números no mienten, y el silencio de la historia oficial sobre estas preguntas es, en sí mismo, una respuesta.